Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Y hoy tendremos en exclusiva a la nueva abogada del caso Fujimori, o más exactamente a la abogada de Keiko Fujimori, que es la doctora Lisa Ramos Dávila, quien el día de hoy presentó un recurso de habeas corpus para volver a intentar la libertad del expresidente. Como sabemos, esta ha sido una larga marcha con ofrecimientos de indultos denegados, también algunos recursos de habeas corpus que no han llegado a buen puerto, y este es un nuevo intento que hace la familia Fujimori para intentar poner al patriarca en libertad. Hoy vamos a conversar con ella, pero para entender todos los detalles del caso, ya que estamos hablando de una sentencia que se dio en abril del año 2009, vamos a presentar primero un reportaje que les cuenta cuál ha sido la historia de este caso desde que Fujimori regresara de Japón a Chile, fuera extraditado, juzgado y sentenciado en Lima, y todos los hechos que han rodeado este caso que siempre concita toda la atención nacional. Veamos el informe y luego conversaremos aquí en vivo con la doctora Lisa Ramos. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¡Soy inocente! Hablar de Alberto Fujimori es hablar del indulto presidencial, es hablar de crímenes contra los derechos humanos, es hablar de un personaje que ha generado amor y odio en los últimos 27 años. Más aún, cuando decidió renunciar vía fax a la presidencia de la República. El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori aterriza en Chile luego de un viaje de más de 14 horas en su jet privado, proveniente de Tokio, Japón. Estamos a 20 kilómetros de Lima, 10 kilómetros del Callao. Finalmente, ya estamos. Esta inesperada visita cayó por sorpresa en las autoridades chilenas. Fujimori tenía orden de captura internacional. Japón había protegido al chino reconociendo su nacionalidad nipona y no pronunciándose sobre el pedido de extradición hecho por la fiscal de la nación de entonces, Nelly Calderón Navarro. Se nos pasó, para decirlo en buen chileno, y voy a ser más preciso, se me pasó. El gobierno de Toledo decidió enviar una comisión a Santiago para iniciar los trámites de extradición. Este proceso se inició formalmente el 6 de enero de 2006. Casi 2 años después de su llegada al país sureño, la mañana del 21 de septiembre de 2007, Fujimori recibe la noticia que Chile había acogido la solicitud de su extradición. Esto es un paso que, claro, un poco fuera de lo previsto, pero un paso dentro de esta estrategia del retorno. 7 de las 13 acusaciones por delitos presentados contra él fueron aprobadas. 5 por casos de corrupción y 2 por faltas a los derechos humanos. Al inicio del proceso, Fujimori soltó una frase para la posteridad. ¡Soy inocente! Y no acepto esta acusación. Fue trasladado y recluido en la Diroes. El 10 de diciembre de 2007 se inició en Lima el juicio por los sucesos denominados masacres de Barrios Altos y La Cantuta. El estado de salud de Fujimori se notaba deteriorado a medida que avanzaban las audiencias. Sus visitas a las clínicas se hacían más constantes, hasta que llegó el día del desenlace final, la sentencia. El 7 de abril de 2009, el tribunal presidido por el juez César San Martín
lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos. Asimismo, lo halló culpable por secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. La condena vencerá el 10 de febrero de 2032. Eso no se ha presentado ni una sola prueba. Sin embargo, su libertad ha sido un tema que ha marcado la agenda política de 3 gobiernos consecutivos. No está en mi agenda ni en mi plano. Luego, ante la recomendación del propio presidente Humala, los hermanos Fujimori solicitaron el indulto para su padre, pero este pedido también fue en vano. Y por lo tanto, ellos no han recomendado la dación del indulto y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me he abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto. El actual gobierno de PPK también lo acuñó en su agenda. Yo sigo la ley y no estoy evaluando nada por el estilo. Pero a las finales, el mismo resultado. El chino continúa preso. Ese caso es inadmisibilidad, o sea, que no cumple con los requisitos. Incluso el congresista Roberto Vieira se subió al coche de los Fujimori y presentó un proyecto de ley que podía llevar al expresidente a su casa, bajo la figura de arresto domiciliario. Para acceder a un arresto domiciliario. El fujimorismo ninguneó el proyecto y Keiko ha anunciado una nueva acción legal. Que he decidido presentar un recurso judicial, al que he denominado el habeas corpus de la libertad, que yo misma firmaré. No hay duda que Alberto Fujimori, a unos meses de cumplir 79 años, sigue generando pasiones. ¡Soy inocente! Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, se encuentra con nosotros la doctora Lisa Ramos Dávila, que es la abogada de Keiko Fujimori, puesto que es la hija, Keiko, quien ha interpuesto esta acción de habeas corpus para intentar nuevamente lograr la libertad de Alberto Fujimori. Buenas noches, doctora Ramos, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Lo primero que los televidentes se preguntarán será ¿por qué este habeas corpus sí funcionaría cuando se han intentado otros en el pasado? Es decir, hemos asistido a innumerables intentos, pedidos de indulto, prácticamente todos los recursos habidos y por haber. ¿Cuál es la diferencia de esta acción que está presentando usted en nombre de Keiko Sofía Fujimori? Bueno, este habeas corpus parte de la vulneración del derecho a la imputación necesaria. Y a diferencia de otros habeas corpus que se han presentado en el pasado, tengo la convicción de que este habeas corpus es el inicio del camino a la libertad del expresidente Fujimori. Vamos a traducir todo lo que sea lenguaje jurídico para que el público de a pie lo entienda. ¿Qué es el derecho a la imputación necesaria? De acuerdo. Cuando se inicia un proceso contra una persona, lo básico es que tiene que existir un hecho, ¿no? Un hecho. Pongamos como, por ejemplo, se roban un auto y con ese auto se comete un secuestro, buscan en registros públicos quién es dueño del auto. Dueño del auto, Lisa Ramos. Bueno, vamos a responsabilizar a Lisa Ramos porque es dueña del auto que ha sido robado. Perdón, si hay un robo cometido con ese auto, tendrían que imputar el hecho del robo y no la titularidad del camión. No sé si me explico, si hay diferencias sustanciales. Si alguien comete un robo usando un vehículo, yo no tengo que probar quién es el dueño del vehículo necesariamente, sino quién efectivamente cometió el robo. Ok, entonces, trasladando el ejemplo al caso de la sentencia de Fujimori, ¿estamos hablando aquí de la autoría mediata en los casos Barrios Altos, La Cantuta, o estamos hablando de secuestro agravado? Yo parto de ese ejemplo porque ese ejemplo me permite ver cuándo la imputación es sin hechos, solamente por una simple condición de dueño de un vehículo, ¿no? Como este caso se presenta aquí, en este caso, en el caso seguido contra el expresidente,
se le ha atribuido la condición de autor mediato de varios delitos por su condición de expresidente de la República. Si nosotros Sobre revisamos... todo, bueno, pero habría que recordarle a la gente cuáles son los delitos. Homicidio calificado, ¿no? Lesiones. Asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de Luis Antonio León Borja y otras 24 personas, Sí. Natividad Cóndor Caguana y otras 3 personas. delitos. Homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. El cuestionamiento que nosotros hacemos es que detrás de esos delitos no hay un solo hecho que se le pueda imputar al ingeniero Alberto Fujimori. Quisiera referirme al tema de secuestro y eso va a quedar clarísimo, Beto. Secuestro... El secuestro de Gustavo Gorriti y de Samuel Dyer, Sí, ¿correcto? yo creo que con esos ejemplos va a quedar mucho más claro. La imputación es por el delito de secuestro. ¿Qué supone el secuestro? Privar de su libertad a alguien de manera indebida, sin ningún derecho. Si nosotros observamos los hechos del caso, el señor Gustavo Gorriti fue trasladado de manera forzada, se le privó de su libertad, se le trasladó a instalaciones del servicio de inteligencia, pero luego uno se pregunta, ¿quiénes ejecutaron el secuestro? Están los encapuchados que ejecutaron el secuestro. ¿Quiénes dieron la orden? Está la orden de los altos mandos militares. Exactamente, Nicolás de Bari Hermosa, ¿verdad? Sí, existe un documento que señala que el documento denominado orden, en donde se señala una orden dada por el alto mando militar, por los militares, para detener a determinadas personas. El general Hermosa era a la sazón el presidente del Comando Conjunto. Así es. Entonces, si nosotros observamos la figura, ¿quiénes fueron los ejecutores materiales? Los encapuchados que trasladaron... Probablemente unos infantes de marina, no sabemos, porque estaban eran con los pasamontañas. agentes. ¿Quién dio la orden? Para este caso, según ese documento, habría sido Hermosa Ríos. Entonces, ¿y quién es el jefe de Hermosa? Claro, pero habría que buscar la conexión, ese eslabón, porque por encima de... Pero no hay nada que buscar, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Claro, pero tendrías que demostrar que esa orden provino de más arriba. Ahora, eso es solamente por la imputación por el delito de secuestro. A mí me gustaría que nos detengamos un minuto en el tema de agravado. A ver. Cuando uno habla de secuestro agravado, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, es decir, lo dicen los libros, lo dicen las sentencias, lo dicen todos los casos. ¿Cuándo hay secuestro agravado? Cuando hay, por ejemplo, mutilaciones, cuando se quema a las personas, cuando se les sumerge en agua con la finalidad de querer ahogarlos. Es un secuestro que va de la mano de un trato. De una tortura. De una tortura. Y que este secuestro produce daño físico o psicológico, es decir, cuando uno une secuestro agravado está siempre pensando en una persona que ha sido privada de su libertad con daño físico y psicológico. Beto, objetivamente, en este hecho no existe tal agravación. Lo dice el fiscal de entonces, el fiscal supremo actual, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Él dice, acá se alude a secuestro agravado, pero los hechos no me dicen secuestro agravado. A las víctimas se les pregunta, ¿cómo fueron tratados? Bueno, me dijeron, tranquilo, no les va a pasar nada, no se preocupe, voy a rezar por usted, espere un momento, se le ofrece algo de comer. ¿Eso es agravado, Beto? A la otra persona, al empresario Samuel Dyer, se le pregunta, ¿cómo lo trataron? Bueno, hicimos una parada en las 4 estaciones y nos compramos sándwiches para todo. ¿Eso es secuestro agravado, Beto? Nosotros podemos tener una preconcepción a partir de todo lo que se ha dicho. Entonces, ¿qué pero es? ¿Secuestro objetivamente, mira, te digo, aceptemos por un segundo que es secuestro simple. Si nosotros comparamos los pronunciamientos de los vocales que han condenado al ingeniero Fujimori, encontramos que en el 2009 esos hechos eran secuestro, 2014 esos hechos son abuso de autoridad. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, no? No, le pregunto, ¿qué cambió? ¿Por qué en el 2009 secuestro y en el 2014 abuso de autoridad? Yo creo, y sí, lo podría sostener, la afirmación categórica de mi cliente Keiko Fujimori ha sido, esta sentencia no es jurídica, es una sentencia política, pero la diferencia es que en la política nos podemos dar el lujo de especular, pero en un proceso penal no podemos especular y decir, como era el jefe, entonces él sí sabía. En un proceso penal hay que probar. Ok, entonces, en el caso específico del secuestro agravado de Gorriti y Dyer, lo que ustedes están cuestionando no es secuestro agravado porque no hubo crueldad,
no hubo maltrato físico ni psicológico, se les compró sándwiches y se rezó por ellos. Es un secuestro simple. Es lo que ellos mismos dicen, ¿eh? Las víctimas lo dicen. Sí, yo sé, no estoy siendo irónico, estoy citando lo que ellos han dicen dicho. las víctimas. Vayamos al caso de la Cantuta y Barriosaltos, que es el más grave. Homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de, y siguen 27, 28 nombres. ¿Qué me dirías sobre esos dos casos? Te pido un minuto para cerrar una idea con secuestro. Los ejecutores materiales, es decir, los encapuchados y los que dieron la orden en el caso de secuestro, aún no han sido sentenciados. Es decir, que cabe la posibilidad que de aquí a unos meses o años, quién sabe, se diga que son inocentes, porque no cometieron secuestro, sino abuso de autoridad. Entonces, ¿cómo queda la sentencia de Alberto Fujimori, que por esos hechos, ¿cuánto? En el 2009 ya ha sido condenado como autor mediato? O sea, si te das cuenta... O sea, los autores directos, los autores materiales, no están presos. Están sin sentencia. Sin sentencia, están en un juicio oral que empezó en marzo del año pasado. En este momento deben estar todavía con la actuación probatoria, pero en tanto que a todos los ciudadanos les asiste la presunción de inocencia, nosotros podríamos decir esas personas aún conservan la calidad de condición de inocentes. Cabe la posibilidad de que descubran o adviertan una serie de defectos que tienen estos casos y logren su libertad. ¿Cómo queda Fujimori? Voy a intentar resumir su explicación, corríjame si me equivoco. No es secuestro agravado porque no hay maltrato, no hay crueldad, ¿no? Sería un secuestro simple y el autor mediato en este caso sería Nicolás Hermosa, no sería Alberto Fujimori, porque no se ha probado que Alberto Fujimori le diera la orden a Hermosa. Así es. A pesar de que en el organigrama es su jefe. Claro, en el organigrama lo que nos demuestra es la jerarquía, no nos demuestra que las órdenes ilegales o arbitrarias han dependido necesariamente de la cabeza. Sí, si yo voy a probar los delitos con un organigrama, yo podría decir que el presidente del directorio de un banco es responsable de los robos sistemáticos que hace un cajero. Sí, un organigrama por sí, lo único que nos dice es quién está arriba, pero no nos dice quién da esa orden, ¿no? Ok, esa orden. Ya, vamos a dejar a Gorriti y a Dyer a un costado, porque finalmente Gorriti y Dyer están vivos, creo, ¿no? Sí. ¿Dyer está vivo? Sí. ¿Gorriti también? Sí. Vamos al caso de homicidio calificado, que es el más grave. La Cantuta y Barriosaltos. ¿Qué tiene que decir sobre esos casos? Sobre estos casos nosotros hemos cuestionado del mismo modo que no existe un hecho imputado directamente al expresidente y tampoco existe una conexión para imputar la denominada autoría mediata. Algo que ya se ha dicho en este caso. Alberto Fujimori fue condenado a partir de teorías, no ha sido condenado a partir de pruebas. El caso La Cantuta y el caso Barriosaltos, todos los que tenemos memoria de esa época sabemos del dolor que ha significado eso. Es el dolor de las víctimas, el sufrimiento de los familiares, eso no se puede negar, son crímenes infames. Lo que nosotros sostenemos que es que en este caso la elaboración de esos eslabones para llegar a la conclusión que como los ejecutores cometieron un delito, entonces toda la línea de mando tenía que haber sabido, esa es una especulación. A ver, en el caso del secuestro, digamos, parece más o menos claro que Nicolás de Bari Hermosa podría haber ordenado esto sin consultarlo con el presidente de la República. Pero ya en el caso Barriosaltos y La Cantuta es más complicado, porque el Grupo Colina debía obediencia a Vladimiro Montesinos, y Vladimiro Montesinos comunicaba, coordinaba todas sus decisiones con Alberto Fujimori. ¿Cómo podría Alberto Fujimori haber ignorado que se iban a realizar los operativos, llamémoslos así, de La Cantuta y Barriosaltos? Mira, ese razonamiento sí funciona cuando hablamos de coautoría, ¿no? Todos saben, tú te encargas de cuidar al portero, yo me encargo de hacer el campana, yo me encargo de atracar al cajero. Ese es un esquema coordinado donde todos saben qué va a hacer cada quien. Eso se llama imputación recíproca. Y el principio de imputación recíproca, que es otro principio, disculpa que te traiga esos términos. No, está bien, vamos aprendiendo. Sí, pero ese término funciona para la coautoría, ¿no? Que es horizontal. Todos saben qué constituye el plan criminal.
Pero Alberto Fujimori no se le ha condenado por coautor, sino por autor mediato. Que significa alguien que da una orden a un subordinado. A un subordinado. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue esa orden? Entonces, aquí lo llamativo, ¿cuál es? Se ha razonado a partir de la coautoría, pero como el mismo vocal San Martín lo reconoce en uno de sus correos, esa teoría tenía dificultades, ¿no? Él mismo sostiene y él mismo reconoce en sus correos que la otra teoría, la autoría mediata, representaba menos exigencias probatorias. Y discúlpenme la expresión, pero él mismo lo dice, ¿no? Literalmente. De lo contrario, es decir, si se utilizaba la otra teoría, se podía joder el tema. Entonces, ¿está siendo textual? Estoy siendo textual, o sea, estoy utilizando la expresión. ¿Está citando los correos electrónicos de San Martín? Estoy citando los correos electrónicos. ¿Y qué implicaba que se jodiera el tema? Bueno, si... Que Fujimori saliera inocente. Es la conclusión a la que llegamos si es que vemos con qué anterioridad se realizaron estas comunicaciones. Para que la gente no pierda el hilo, estamos hablando de los correos electrónicos de consulta que el juez San Martín dirigió al abogado Gonzalo del Río, que estaba en España, ¿no es verdad? Para ver qué figura legal podría utilizar en este caso. Me está diciendo que estos correos se hicieron con una antelación de... A ver, te explico para que quede clara la fecha, ¿no? El 7... No, bueno, los correos electrónicos se enviaron 13 meses antes de la sentencia contra Alberto Fujimori. Es decir, por lo menos de lo que tenemos noticia, porque eso es lo que ha quedado en evidencia, por lo menos de lo que tenemos noticia, desde 13 meses antes de que sea condenado ya se venía buscando una teoría que sea útil, que esa también es la utilidad, la expresión que se utiliza, que sea útil para el tema. Y no utilizar la coautoría, porque esta nos representa más exigencias probatorias, mejor utilizar la autoría mediata, aun cuando tiene muchas críticas. Y esto lo podemos encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el voto singular del magistrado Sardón, donde ahí están registrados esos correos electrónicos en la página web del Tribunal Constitucional. Hace unos días estuvo acá la congresista Rosa Bartra debatiendo con el congresista Lescano sobre si la sentencia a Fujimori dice o no dice que él está sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Y yo tengo aquí parte de la sentencia que me voy a permitir glosar. Dice lo siguiente: los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son también delitos contra la humanidad, fundamentalmente porque ellos se cometieron en el marco de una política estatal de eliminación selectiva, pero sistemática, de presuntos integrantes de grupos subversivos. Esta reflexión, esta, digamos, apostilla, ¿es parte de la sentencia o es una especie de conclusión a la que llega el colegiado? Bueno, según lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, esa línea es solamente una declaración. En consecuencia, el expresidente Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Pero está dentro de la sentencia. Sí, pero... ¿Es como una opinión del juez? Sí, y eso esa es una de las arbitrariedades que podríamos notar en esta sentencia. En una sentencia, el juez dice, estos son los hechos, mi razonamiento me lleva a esta conclusión de que esta es la condena. Pero yo no puedo decir, pero además me parece que este es un desalmado. Pero además me parece que este tiene que caerle todo el peso de la ley. Un juez no puede hacer eso. Y en este caso han añadido... Es una consideración subjetiva, digamos. Claro, ¿por qué? Porque tal como dice la sentencia, ¿no? Constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho penal humanitario. Bueno, si los magistrados hubiesen querido sustentarse en el derecho penal humanitario, habrían recurrido al Estatuto de Roma, que establece varios requisitos para poder hablar de crímenes de la humanidad. En tanto que eso no ocurrió, no cabía hablar de crímenes de la unidad, contra la humanidad. Así que ese adorno, al final... ¿Es un adorno? No, bueno, lo digo en el sentido figurado. O sea, ese añadido, esa línea que se incorporó, a pesar de que tiene efectos declarativos, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional,
pese a tener efectos declarativos, sin embargo, ha generado efectos negativos en agravio de la libertad del expresidente Fujimori. Porque ¿qué es lo que vemos? En el imaginario colectivo, Fujimori condenado por delitos de lesa humanidad. Y eso no es cierto. Porque primero, Fujimori no fue extraditado por delitos de lesa humanidad, no fue investigado por delitos de lesa humanidad, no fue acusado por delitos de lesa humanidad. Y tiene que haber una secuencia. ¿Tuvo oportunidad de defenderse de eso? No. En consecuencia, no cabía una condena. Pero eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos tuvo esa inserción, esa incorporación confusa en la sentencia? Que varias autoridades, incluso la ministra de Justicia, dijo de manera errada, pero lo dijo categóricamente, no caben indultos. ¿Y por qué? Porque cometió delitos de lesa humanidad, y eso no es cierto, porque eso nunca se sostuvo, nunca hubo un fallo con eso, solamente se añadió como una declaración. Doctora Ramos, para terminar y para que los colegas tengan mañana su nota impecablemente escrita a primera hora, usted está apelando a derecho a la imputación necesaria, interdicción de la arbitrariedad. Así es. Y la debida motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué significa? Que si un juez declara algo concluye en la responsabilidad de una persona, tiene que argumentar en hechos y en pruebas. Los tres principios que han sido vulnerados han afectado directamente la libertad del ingeniero Fujimori. Imputación necesaria, principio de interdicción de la arbitrariedad y debida motivación de las resoluciones judiciales. Y en tanto eso ha afectado la libertad, este es el mecanismo para cambiar ese estado de cosas. Finalmente, doctora Ramos, siendo usted ahora la abogada del caso, ¿cómo queda William Paco Castillo, que se había hecho famoso como el abogado de Fujimori? ¿Dónde queda? ¿Van a trabajar los dos? ¿Cómo va a funcionar la defensa? Yo soy abogada de la señora Keiko Fujimori en defensa de su padre Alberto Fujimori. O sea, tengo entendido que el abogado Paco Castilla en su momento fue Paco Castillo fue en su momento abogado del ingeniero Alberto Fujimori. ¿Ya dejó de serlo? Dejó de serlo, tengo entendido, sí. O sea que ahora la prensa solamente consultará con usted respecto al caso. En lo que corresponda al caso, ¿no? Al caso. Bien. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista exclusiva. Gracias. Y nosotros vamos ahora al tema de Madre Mía, nuevamente, porque nuestro equipo estuvo allá, hemos estado emitiendo una serie de informes y el día de hoy vamos a conocer el testimonio de otra de las hermanas de Natividad Ávila, que como se sabe es una de las víctimas del capitán Carlos. Ella se llama Carmen Ávila, accedió a conversar con nosotros y lo que nos cuenta es igualmente espeluznante. Vamos a ver el informe desde Madre Mía y más adelante conversaremos en vivo tanto con ella como con su hermano Jorge, a quien vimos en el programa de ayer. Adelante. La mirada triste de Carmen Ávila refleja su alma. Un alma doblegada por un sufrimiento que lleva 25 años. Capitán, le digo, buenas tardes, le dije. Disculpe, anoche le han sacado a mi hermana, a mi cuñado y a mi hermano, le dije. Me mira, no señora, me dice, nosotros no hemos salido, me dice así. No, capitán, le digo. Yo sé que ustedes salieron anoche, le dije. Señora, no hemos salido, habrán sido los tucos, me dice así. Capitán, yo sé perfectamente que el ejército salió porque yo anoche salí de acá de 8 a 9 de la noche y estaban 2 carros acá que ya estaban para que salen en la noche de patrulla, le dije. 25 años en silencio aguardando justicia, aguardando que Ollantumala pague por la muerte de su hermana Natividad y de su cuñado Benigno Zulca. Y se sienta así frente a frente. Siempre tenía costumbre de tener una varita tipo del árbol de capirona, así como un lado, bien flexible. Se sienta y me mira. ¿Tú confías en mí? Sí, capitán, le dije. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿quiénes son los mandos de Pucayac? Me pregunta. Entonces, los terroristas. Ajá, o sea, los mandos de los terroristas. Entonces le dije, mira, capitán, le dije, yo no te puedo negar, anteriormente, de 2 años a 3 años atrás, existían mandos. No me entendió. Me dijo, olvídate de tu hermana, de tu cuñado y de tu hermano. Así me dijo. Y solamente yo el único que le pude decir es, algún día te va a juzgar Dios, le dije. Algún día. Entonces agarró y me dijo, a mí no me hables de Dios. Carmen se armó de valor
y se enfrentó con el capitán Carlos. Y ahora también saca fuerzas para salir en televisión y denunciarlo a nivel nacional. Le comuniqué a mi hermana Teresa, que ella siempre ha trabajado ahí en Madre Mía. 8 días hemos vivido con desesperación, quizás pidiendo a Dios. No podíamos ni movilizarnos a Tingo, porque teníamos miedo de ese capitán. La verdad que en ese momento, cuando ya hizo eso, dije, se ve que este capitán no tenía un corazón. En su casa del barrio Santa Rosa, a 15 minutos de Tingo María, esta mujer que quedó viuda hace un año, hace catarsis y recuerda que cuando conoció a Humala, le pareció un hombre con nobles sentimientos. El único le puedo decir acerca del señor Ollanta Humala, a un principio le conocí como un buen hombre, cuando se presentó ante mi casa. Se presentó como el capitán Carlos. Ahí fue donde ya el capitán daba a conocerse en los pueblos que él era el capitán Carlos. ¿Qué pueblos? Pucayacu, Ramal, Andrés Belaúnde, toda esa zona. Todo, Madre Mía, La Morada, más que todo, ¿no? Ella era la presidenta de la PAFA. Era una autoridad en Pucayacu. Por eso el capitán Carlos se le acercó para que lo ayude a censar a toda la población. Sin embargo, la actitud de Ollanta Humala tuvo un cambio radical. Los indicios de esta transformación se dieron con un vecino de Carmen Ávila. Capitán, le digo buenas tardes. Sí, señora, me dice. He traído acá a mi vecina que su esposo ha sido detenido y en la mañana, y su hijita nomás llegó y acá está su papá y la esposa. Inclusive su papá es un ex combatiente de Ecuador. En el año 40 él es un ex combatiente. Ya, señora, no hay problema. Que pasen ellos. Y yo me quedé afuera. Yo ya no entré. Todo parecía que se trataba de un hecho anecdótico, pero a poco, la verdadera cara de Humala se daba a conocer. Entonces ya eran las 8 de la noche y ese tiempo carros así nomás no había. Entonces estábamos ahí haciendo hora, hay que esperar carro que venga. Y justo había 2 carros, doble cabina. Joven, le digo, ¿te vas a ir para Tingo? Le digo, porque ese carro siempre pasaba para Tingo. Y me dice, sí señora, me dice, pero ahorita no. Ahorita el capitán no se ha detenido porque les voy a llevar de patrulla. Entonces yo le digo, ¿de patrulla? Le digo, ¿a dónde van a ir, joven? Le digo, creo que van a ir a Ramal o a Pucayacu. Carmen se asustó y al regresar a Pucayacu le dijo a su hermana Natividad que se quede en su casa porque el ejército llegaría la noche siguiente. Ella, lamentablemente, no le hizo caso. Amanecer 17 de junio a las 3 de la mañana, mis sobrinos de mi hermano Jorge, su señora, se vienen corriendo a mi casa. Carmen, me vienen a decir, ¿qué es? Le digo, a Jorge se le está llevando el ejército. El ejército era, me dice. Le han rodeado la casa y lo sacaron. Entonces salimos corriendo a la carretera, vemos nomás luces que se desaparecen en el puente. Entonces yo le digo, vamos a avisar a mi hermana Nati, le digo así pues. Estamos haciendo así como la pista, la carretera ese tiempo era. Y nos encontramos en la misma carretera con mis 4 sobrinos. Ahí estaba Richard, los 4 que estaban con ella y le digo, pues, Gerson, le digo a mi sobrino. Tío Jorge se la lleva el ejército, le digo. ¿Qué tía? Mi tío también, me dice así. Sí, le digo. A mi mamá y a mi papá también, tía, se le están llevando. Entonces en ese momento el único que yo dije, ya le dije. A tu mamá ya no lo vamos a volver a ver, le dije así. El sexto sentido de Carmen le decía que había perdido a su hermana, pero ella dejó a un lado el miedo y fue en busca del capitán Carlos. Capitán, le digo, buenas tardes, le dije. Disculpe, anoche le han sacado a mi hermana, a mi cuñado y a mi hermano, le dije. Se sienta y me mira. ¿Tú confías en mí? Sí, capitán, le dije. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿quiénes son los mandos de Pucayacu? Me pregunta. Entonces, los terroristas. Ajá, o sea, los mandos de los terroristas. Entonces le dije, mira, capitán, le dije, yo no te puedo negar, anteriormente, de 2 años a 3 años atrás, existían mandos. No me entendió. Me dijo, olvídate de tu hermana, de tu cuñado y de tu hermano. Se sentía impotente, sin poder hacer nada, sin poder acudir a una justicia que no existía en la zona. ¿Usted está segura de que Ollanta Humala mató a su hermana y a su cuñado? Claro, porque él mismo se identificó en esos tiempos. No podemos decir que él no es. Carmen Ávila se ha animado a hablar por primera vez,
porque cree que ahora sí podrá honrar la memoria de su hermana Natividad y de su cuñado Benigno Zulca. Ella está segura que por fin, después de 25 años, los culpables de todo su sufrimiento acabarán tras las rejas. Que si esto se ha vuelto a abrir este caso, madre mía, bueno, yo le pido más que todo al señor Beto, que se está involucrando bien en esto, pido al Congreso, pido más que todo al presidente y al ministro del Interior, que no deben suceder estas cosas en este estado, no. Y encima llegó a ser presidente. Ahí está, ¿quién nos ha gobernado? Nosotros no nos vamos a cansar de presentar todos los testimonios a los que tengamos acceso. De hecho, ya a estas alturas, 3 semanas después de que empezamos esta investigación, son varios los medios de comunicación que se han sumado. Quiero resaltar el esfuerzo del diario Perú 21, que se ha preocupado de mandar enviados especiales a la zona, ha conseguido testimonios nuevos, y así algunos otros pocos medios de comunicación que están de alguna manera colaborando para que finalmente se conozca toda la verdad. Y mientras tanto, Ollanta Humala, que fue citado hoy por la Comisión de Defensa, se paseó por el Congreso, figureteó ante las cámaras buen rato y luego dejó plantados a los congresistas y se mandó mudar, en un desaire que francamente hace pensar que una vez más se está burlando de las autoridades y que se siente muy seguro, ¿no? Demasiado cómodo. Parece que tiene algunas seguridades o garantías que le permiten tanta tranquilidad. De eso vamos a hablar en unos instantes con la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa, pero antes tenemos un enlace vía microondas con Carmen Ávila y Jorge Ávila, los dos hermanos de Natividad, que fue una de las víctimas, digamos que más conocidas, junto a su esposo Benigno Zulca. Ambos, como se recuerda, fueron desaparecidos, fueron asesinados por el capitán Carlos en Madre Mía en 1992. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Quisiera comenzar preguntándole, Carmen, ¿cómo ha sido su vida durante estos largos 25 años en los que usted, su familia, han tenido que sobrellevar esta tragedia en silencio, incluso con el agravante de que el capitán Carlos se convirtió en presidente de la República? ¿Cómo ha sido la vida de la familia Ávila todo este tiempo? Bueno, don Beto, ¿qué le puedo decir yo como madre de mis hijos? Yo me retiré acá a Santa Rosa, Marona, a vivir ahí. En el año 93 también retiré de Pucayacu. Ahí hemos vivido, siempre yo he vivido, le voy a ser franca, siempre viví con la mentalidad de que mi hermana estaba viva. Siempre viví con ese recuerdo de mi hermana, los últimos días que estuve con ella. Pero donde hoy me doy la realidad que al ver las noticias de estos días, he visto cómo acabaron con su cuerpo de mi hermana. Y que no es fácil, hombre. No es fácil olvidar esto. Una cosa es resignarse a la muerte de un ser querido, sí, y otra, mucho más terrible, conocer todos estos detalles de crueldad extrema que se han tenido con sus familiares. Ha sido como volver a vivir la desaparición de su hermana, ¿no es verdad? Sí, es muy cierto. Porque para mí mi hermana ha sido una madre, porque más que todo yo soy la última de todos mis hermanos, y ella es quien me ha criado como una madre, porque yo quedé 3 años huérfana. Para mí ella ha sido, de todos mis hermanos, madre, tanto ella y mi cuñado. ¿Y usted no sabía todo este tipo de detalles macabros que se han revelado recién? ¿Usted se ha enterado recién de todo lo que pasó? Sí, recién nos enteramos con la realidad del ex soldado que da su testimonio ante mi hermana Teresa. Ahí no le voy a negar que mis lágrimas cayeron de pena con solo pensar qué habrá sido en esos momentos de mi hermana en que se iba en esa forma. Y nunca más le hemos vuelto a ver su cuerpo, nunca más. Jorge, de verdad es
es muy difícil ponerse a juzgar cuando uno no ha pasado por la situación. Tú fuiste también capturado, también torturado como tu hermana, pero de todas maneras es difícil de entender que hayas aceptado dinero a cambio de dejarle libre el camino al asesino de tu hermana para que llegara hasta la presidencia de la República. ¿Te arrepientes de esta decisión? Sí, don Beto, ¿para qué me arrepiento? Y pido mil disculpas, como dice, a mis hermanos y a mis sobrinos, y así como dice, a todas las autoridades, porque realmente ese tiempo me faltaba recursos económicos, también no tenía. Realmente, como decíamos ayer aquí en este programa, a Ollanta Humala le costó $4.500 llegar a la presidencia, porque si tú no cambiabas tu testimonio y tú te mantenías firme, esa acusación habría llegado hasta un juez que hubiera sentenciado y nunca habríamos tenido a Ollanta Humala como presidente de la República. Pero bueno, no se puede retroceder el tiempo y yo no soy nadie para juzgar. Quería hablar con Carmen unos minutos finales, por favor. Carmen. Sí, don Beto. Yo creo que es inevitable que en las familias se generen también rencores y resentimientos cuando pasa algo como esto. Si a mi hermana la asesinan de esta manera tan cruel y otro hermano recibe un soborno para, de alguna manera, encubrir este crimen, yo creo que en la familia habría problemas. Los ha habido, por ejemplo, con los hijos de Natividad y Benigno, ¿ha habido rencores contra Jorge? Claro, don Beto, no le puedo negar en ese punto, ¿no? Sí, mis sobrinos se sintieron un poco resentidos, pero como yo digo, Dios sabe por qué han sucedido estas cosas. Quizás si mi hermano se hubiera mantenido así acusándole, quizás lo hubiera desaparecido también el señor Ollanta, a mi hermano en ese tiempo. ¿Crees que lo habrían asesinado también? Pienso así, que lo hubiera asesinado, inclusive hubiera acabado con toda la familia, porque ¿qué se puede pensar del señor Ollanta Humala caso? Bueno, a la luz de los hechos que estamos descubriendo, tu hipótesis no parece tan descabellada. Muchas gracias por esta comunicación y nuestro compromiso a seguir investigando este caso, Carmen, hasta las últimas consecuencias. Gracias, don Beto. Gracias Jorge también. Bien, nosotros estamos ya con la congresista Luciana León, ella es la presidenta de la Comisión de Defensa. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Beto. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos que nos cuentes cómo ha sido el desaire que le hizo hoy Ollanta Humala a la Comisión y al país, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vayan, amigos, esto es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber. Vamos a conversar ahora con Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Nuevamente, bienvenida al programa, Luciana. Gracias. En las noticias hemos visto que el presidente es mucho decir, el señor Ollanta Humala se paseó por las instalaciones del Congreso, dio declaraciones a todos los medios y lo dejó esperando. Estaba citado por la Comisión de Defensa y no le dio la gana de entrar. Así es, Beto. Muy lamentable la conducta del expresidente Ollanta Humala. No es una buena estrategia. Parece que el abogado Gastañaduy le recomendó hacer eso, que no es lo mejor, obviamente, porque si uno tiene algo que decir y más bien nada que esconder, uno da la cara y se acerca más bien a los congresistas que estábamos esperándolo a las 11 de la mañana como se le había citado, y en esta oportunidad lo que ha hecho es mentir porque ha salido a los medios de comunicación diciendo que no había quórum, cuando él no es quien tiene que decir si hay o no quórum. Para esto teníamos más del quórum calificado. Y También dijo que habían llegado tarde ustedes. Bueno, yo llegué a las 9:35 de la mañana, tuve una ceremonia a las 10, así que muchos congresistas también venían de un grupo de trabajo. He escuchado a Lourdes Alcorta decir que llegaron al mismo tiempo con Ollanta Humala al Ellos Congreso. coincidieron en la llegada, así es. Entonces no hay tal tardanza, no existe. No existe, simplemente está mintiendo y es una muy mala estrategia, como te digo. Todas las personas que hemos citado han venido en todo momento, además que este es el primer poder del Estado y él es un investigado y él ha debido mantener la cordura y pasar a ser cuestionado por los congresistas por todas las líneas de investigación y terminar con este proceso. Era la última de las citaciones que teníamos pendientes para empezar a armar los informes y aprobarlos en la Comisión de Defensa y luego en el Pleno del Congreso.
Ahora, un investigado puede, digamos, pasar por encima de la comisión, digamos, dejarlos sentados, desairarlos, y no hay ningún recurso al que pueda apelar el Poder Legislativo para sentarlo de grado fuerza. Mira, de hecho tenemos las herramientas suficientes para poder llamarlo de grado fuerza, solicitarle que se apersone, de todas las maneras. Sin embargo, la conducta es evidente que es la de no declarar, la de no presentarse, la de querer evadir más bien a tener que declarar ante los congresistas y salir y decir la verdad. Y más bien, como tú bien has dicho, se ha presentado en el Congreso de la República para aprovechar de la presencia de los medios de comunicación y hablar sobre el tema de Madre Mía, entre otros temas, y victimizarse. Ahora, diera la impresión de que él se siente muy seguro, ¿no? Y me produce la misma sensación que Alejandro Toledo, ¿no? Pareciera que tienen una especie de seguro de vida, de licencia para matar, de garante, de padrino, no sé cómo decirlo, pero están demasiado conchudos los dos. ¿Compartes mi sensación? Totalmente. Yo siento también que se siente blindado, de alguna manera, que nada lo va a poder, de alguna manera, ajustar para que pueda decir la verdad. Y esto, bueno, se evidencia también con que teniendo toda la información y todos los videos, todos los testimonios que tú ya vienes diciendo, hace 3 semanas, la Fiscalía en otra situación hubiese tomado medidas inmediatas y de oficio. Por mucho menos. Por mucho menos de oficio. Ya lo hubiese pedido una detención preventiva o una situación, un caso similar. Pero vemos que no pasa así, ni siquiera tiene un tema de que no pueda salir del país o una de estas medidas que lo puede hacer, por supuesto, la Fiscalía, lo cual nos genera un sinsabor, ¿no? Y que él se vea tan fresco y holgado de poder venir a los medios de comunicación, decir lo que quiere, no presentarse al Congreso, claro, y que él cree que no pasa nada. Un desplante torero, Así ¿no? es. Y literalmente reírse de ustedes, ¿no? Prácticamente, sin embargo, en la Comisión de Defensa hemos tomado la decisión que, habiéndolo citado en varias oportunidades y él habiéndose negado a poder acercarse y poder responder las preguntas que tiene la Comisión, pues tomar la decisión de que esto termina hasta aquí. Todo el proceso de investigación hemos pasado por todo el debido proceso, le hemos dado todas las oportunidades de defensa, sin embargo, pues no ha querido utilizarlas, por lo cual se cierra el proceso de investigación y ya pasamos a trabajar los informes, la etapa final, y finalmente ya la votación de los congresistas, porque finalmente estábamos esperando su intervención, su testimonio para poder ya concluir. Mencionabas hace un momento a Santiago Gastañaduy, el abogado de Ollanta Humala. Bueno, abogado, turiferario, ayayero, etcétera. Y hoy en el diario aparece la noticia de que el Pleno aprobó la creación de la Comisión Madre Mía, a lo cual Gastañaduy ha respondido que es el inicio de una persecución política, ¿no? Y que lo que se busca es inhabilitar al expresidente para las futuras elecciones, ¿no? Se sienten seguramente unos candidatos de fuerza. ¿Qué podrías contarnos o adelantarnos de esta comisión y qué podemos esperar que logre? Bueno, definitivamente tiene la comisión del Congreso todas las herramientas para poder llamar, ya sea en grado fuerza, a todos los testigos, poder recabar mayor información como tú lo vienes haciendo a través del programa y como lo vienen haciendo otros medios de comunicación, no con tanta fuerza, pero el Congreso sí va a tener la fuerza suficiente para poder lograr estos hallazgos y también obtener estos audios que después de tanto tiempo, ¿no? Y eso también hay que saber qué es lo que ha pasado, porque aquí también hay responsabilidad. Porque se demoraron 7 años, ¿verdad? Así es, también hay responsabilidad y eso también hay que determinar, porque entonces siempre van a alegar de que es persecución política, lo cual, claro, a mí también me parece que ingenuos, ¿no? O sea, tienen pensado que todavía tienen posibilidad. Después de cómo han dejado el país, la verdad que es bastante ingenuo o soberbio de su parte más bien. Y aquí lo que se está buscando es hacer justicia. Aquí lo que queremos hacer es saber la verdad, qué es lo que ha sucedido. Y lo mismo nosotros investigando los 5 años atrás,
si se compró de manera direccionada, beneficiando a algunas personas, beneficiándose ellos mismos, si se ha trabajado con responsabilidad o no en el tema, por ejemplo, del alquiler de este terreno en Chorrillos a la empresa Cencosud, entre otros. Yo no quisiera puedo pedirte, adelantar, Luciana, públicamente, ya que tú eres presidenta de la comisión y que tienes acceso privilegiado a información, que se solicite al ministro de Defensa, al señor Nieto Montesinos, la información sobre las hojas de todos los soldados que han estado bajo el mando de Ollanta Humala en la base contrasubversiva de Madre Mía en el año 1992. ¿Por qué te pregunto esto? Porque allá en Tingo María se han desaparecido todos los documentos. Lo que se ha intentado hacer es pretender que nunca existieron, que estas personas nunca fueron soldados. Entonces en el cuartel de allá no existe ni un solo registro, ni un solo papel de que ellos efectivamente fueron soldados de la base. Y lo que hay que pedirle al ministro Nieto Montesinos es que nos dé la información del Ministerio de Defensa para saber si ahí figuran. Porque salen todos los medios de prensa adictos al humalismo a decir esto es una patraña, esto es mentira, estos nunca fueron militares. Y claro que lo fueron, ¿no? O sea, nosotros tenemos suficientes evidencias y fotografías de que lo fueron. Y lo que hay que hacer es demostrar, ¿no? Hay que demostrar hay que con documentos, y si los documentos no existen, hay un delito gravísimo ahí. Así es. ¿No? Porque un presidente de la República no puede desaparecer de los registros del Ministerio de Defensa a tanta gente. Y mira, la verdad que aquí no me llama la atención que haya sucedido esto, porque lamentablemente en los ascensos y pases a retiros que hemos estado revisando también pedí información de las calificaciones que se habían dado a lo largo de estos 5 años y resulta que no existen, o sea, desaparecieron esos documentos. Y lo mismo pasa, ¿sabes con quién? Con el venezolano y el cubano que le traían la plata de Venezuela. Tú vas a los registros en Venezuela y tampoco existen, o sea que es una práctica sistemática. El cuartel en Tingo María se llama la base 313 Coronel Pablo Arguedas. Ahí no hay un solo papel. Tomo el compromiso eso hay que investigarlo. de solicitarle información al ministro y espero que nos la pueda brindar de manera inmediata, porque también te digo, cuando nosotros hemos estado solicitando la información, no era que haya sido la más expeditiva, hemos tenido que ser al final, pero lo han hecho, y también conocer la verdad, ¿no? Bien sospechoso que justo sean estos documentos, en el caso de ascensos y pases a retiro, y también en este caso de Madre Mía, justamente en este cuartel. Entonces, parece que es una práctica que utilizaban en ese momento. Luciana, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber venido esta noche. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Nos vamos esta misma noche a ver la pelea de Jonathan Maicelo al Madison Square Garden y espero que podamos traerle una gran noticia para el día lunes. Buen fin de semana. Chao.